ha sido, perdón, es profesor actualmente en GenD en todo el módulo relacionado con Data Privacy dentro de la escuela y luego también actualmente es abogado of counsel en PricewaterhouseCoopers en Tax and Legal Services. Así que bienvenido, Pablo, muchísimas gracias por querer compartir este espacio y tu conocimiento con nosotros. Ahora ya tengo el micro encendido. Muchas gracias, Arantxa. Pues si me das el ok, comenzamos con la presentación. ¿Tengo tu visto bueno, Arantxa? Venga. Tienes mi visto bueno. Si te parece, voy a comentar yo previamente un poco quién soy yo y la escuela y por qué hacemos estos webinars y te hago el handover en unos minutitos, ¿ok? Sí, perfecto. Pues quedo a la espera y pendiente de lo que nos vayas a contar ahora. Vale, genial, estupendo. Bueno, pues no os quiero hacer mucho spoiler, pero os diré que este webinar promete no solamente porque es un trending topic, como os comentado antes, sino también porque Pablo tiene, pues tiene una capacidad singular de combinar temáticas donde hablamos o intersecamos privacidad de datos, tecnología y la capa legal, ¿vale? Hace una intersección mágica que poca gente es capaz de hacer esa aproximación como la lleva a cabo él desde esa intersección que os comento, ¿vale? Pero bueno, no hago más spoiler. Yo me presento. Yo soy Arantxa García, tengo la suerte de liderar el proyecto de la escuela GenD. Somos la primera escuela de oficios digitales en torno a data que hay en España, con el objetivo de conectar a las personas con la empleabilidad del mercado digital. Según las necesidades que nos van transmitiendo las empresas, y son necesidades relacionadas con vacantes que sacan dentro de sus empresas y que quedan sin cubrir porque no hay suficientemente gente formada relacionada con talento data o de data y diseño, pues nosotros como escuela sacamos distintos programas formativos para cubrir ese gap que hay actualmente tan brutal, porque es una brecha bestial la que hay ahora mismo tanto en España como en Europa, para hacer cruce entre esa oferta y esa demanda, ¿vale? Hacemos una aproximación muy diferencial sobre la formación que damos en la escuela, porque la gente que pasa por la escuela, aparte de que le cambia la vida, como decimos aquí entre las paredes de la escuela, es gente que está interesada en trabajar con el barro del dato y con todas las tecnologías asociadas con el dato, ¿vale? Aquí se trabaja con las últimas tecnologías, todo el mundo tiene acceso a dichas tecnologías para hacer un recorrido y un aprendizaje súper práctico y además trabajando con e-commerce reales que les ponemos enfrente como un reto desde el número 1 que se incorporan a los proyectos para que vayan haciendo la evolución de su aprendizaje de una manera súper práctica, ¿vale? Entonces, dicho esto, solo comentaros que, tenemos como referencia a Scott Brinker, que no sé si lo conoceréis. Scott Brinker es el VP de HubSpot, esta plataforma norteamericana de emailing, CRM, etcétera, que es una de las primeras de referencias a nivel mundial. Y nosotros estamos en contacto con él porque Scott Brinker hace ya 6 o 7 años desde Estados Unidos identificó un perfil en el mercado del marketing digital y de data, el llamado Marketing Technologist, que es un perfil emergente donde las figuras de marketing cada vez tienen que tener un mayor conocimiento no solamente de negocio y de marketing, sino también de tecnología, ¿no? Entonces, dentro de esa hibridación, él planteó un ciclo de vida de evolución del dato en las compañías dentro del marketing digital, como veis aquí en pantalla, donde nosotros trabajamos y formamos a los profesionales siguiendo este ciclo de vida del dato, ¿vale? Por cierto, os recomiendo que si os interesa Scott Brinker, tenemos un webinar muy bueno que hicimos con él en inglés en octubre del 2020, que lo tenemos colgado en la web, ¿vale? Si a alguien le interesa esta temática, se lo recomiendo. Como os comentaba, seguimos todo el ciclo de vida del dato, cómo la información a través de los activos digitales se recolecta, cómo luego se analiza internamente con distintas herramientas, cómo se hace una entrega a través de distintos cuadros de mando internamente a los distintos stakeholders de la compañía y luego cómo se termina activando con distintas herramientas para los objetivos comerciales o de marketing establecidos en cada una de las empresas. Solo comentaros, por último, que los 4 programas que estamos formando en la actualidad os los voy a comentar ahora brevemente, ¿vale? Antes de dar paso a Pablo. Uno es el de el analista digital,
Este programa lo dirige Benito Peral y Ana María Martín Pozuelo. Ambos son personas de referencia tanto en Samsung como en la consultora de Data Merkle, Divisadero. El programa de Marketing Technologies lo lidera Nacho Couceiro, él es el Head of Digital Sales Analytics en BBVA. Luego tenemos el programa para los diseñadores que quieren adquirir capacidades data-driven y centradas en CRO, Conversion Rate Optimization, que sabéis que es un tema y una necesidad súper demandada ahora mismo en todo lo que es data digital, en España, en Europa y en el mundo, ¿vale? Este programa lo dirige Tony Seijas, que es el Head de Diseño en Garaje de Ideas, y hemos lanzado un último programa ahora hace pocos meses, el de Advanced Analytics Booster, que lo dirige Yannick Ruby, que es el director de Marketing Analytics en el sector Alam Group. Al final son distintos perfiles muy demandados en la actualidad, donde se combina data, tecnología, diseño a nivel avanzado, a nivel a lo mejor menos avanzado, según si hablamos de el Advanced Analytics Booster o analista digital, pero en definitiva profesiones que nos están demandando las empresas y que llaman a nuestra puerta de continuo para reclutar perfiles una vez que salen de la escuela, ¿vale? Entonces, os he contado todo esto simplemente para que entendáis por qué para nosotros es importantísimo, aparte de ir generando una comunidad de data en España cada vez mayor, formando a través de la escuela, hay un tema divulgativo muy importante desde la escuela, ¿no? Donde sacamos temas de actualidad como el que hoy traemos a la mesa de la mano de Pablo Burgueño. Así que, dicho esto, y para hacer el handover a Pablo y que ya ahí os cuente todo lo que sé que estáis deseando escuchar, para los que os habéis incorporado un poquito más tarde, me gustaría volver a hacer una presentación ya completa de quién es Pablo Burgueño, ¿vale? Como os comentaba al principio, él tiene distintas gorras profesionales. Por un lado, él trabaja dentro de GENDE, es profesor en todo el módulo de Data Privacy, en todos los programas que damos en la escuela, porque la privacidad del dato es clave y se tiene que formar así a todos los profesionales independientemente del programa en el que estén inscritos en la escuela. Y por otro lado, actualmente él es abogado of counsel en PricewaterhouseCoopers Tax and Legal Services, ¿vale? Él está especializado en derecho de las nuevas tecnologías y del entretenimiento. Ha fundado varias empresas, es titular de una de las firmas que fundó, Avanlex, marca desde la que se impulsó el reconocimiento del derecho al olvido y es cofundador de NetTrace, un laboratorio de blockchain de innovación y formación, ¿vale? Aparte de esto, él forma parte del grupo de expertos en protección de datos y en el de monedas electrónicas de la Oficina Europea de Policía, vamos, la Europol, que es así mayormente conocida. Es profesor asociado no solamente en GENDE, sino en otras escuelas e instituciones reconocidas y además ha impartido el curso de protección de datos personales en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es conferenciante para instituciones y gobiernos y autor de 8 manuales de Derecho y Comunicación. Espero haberlo dicho todo bien, Pablo, porque eres muy versátil y veo que pones cara de hacer una puntualización. O sea, que te hago el handover, puntualízanos y te doy paso. Todo lo contrario, no tengo nada que puntualizar porque lo has dicho perfecto, Arantxa, muchísimas gracias. Bueno, mientras comparto la presentación para poder también hacer el pase de las diferentes imágenes que tengo aquí en pantalla, os diré que GENDE es una de las escuelas en las que considero que mejor se aprende. Estoy escuchando. Parece que nos están Cuidado. escuchando, eso es bueno. Vamos a mutar, disculpa. Nada, todo lo contrario. De hecho, lo que pretendemos en GENDE es precisamente esto, que sean los asistentes, aunque sean online, los que interactúen en todo momento, así que ha venido perfecto. Bueno, pues lo que venía a decir es justo esto, que en GENDE nos esforzamos por acercar el derecho, la parte más complicada, a las personas para que lo entiendan de manera sencilla. Y lo hacemos a través de sesiones, como por ejemplo esta que vamos a compartir con vosotros, a través de la cual os vamos a mostrar una serie de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de crear perfiles comportamentales con y sin cookies, utilizando incluso inteligencia artificial. Y lo vamos a hacer a través de este índice. Os voy a presentar un pequeño caso, os pondré en contexto, veremos algunas soluciones tecnológicas, algunas tendencias por parte de los usuarios, qué normativa española y de la Unión Europea es aplicable, vamos a ver muy poquito de esa parte, y luego sí que entraremos a ver cómo debe ser ese conocido por todos banner de cookies, cómo se implementa técnicamente. En ese punto os voy a mostrar una serie de herramientas que podéis utilizar de manera gratuita y terminaremos con preguntas frecuentes.
Las preguntas frecuentes, lo que vamos a hacer es mostrarlas en pantalla para que, si tenemos tiempo y alguien de las personas que estáis conectadas queréis hacer la pregunta correspondiente, pues podáis elevarla a través del chat o a través de viva voz. Así que presentamos el caso. Imaginaos un e-commerce, un comercio electrónico multiplataforma que tenga su mercado objetivo en España, bien porque sea una sociedad española o bien porque sea una sociedad de cualquier parte del mundo. Tiene varias necesidades: cibersegurizar la página web, crear un sitio que sea agradable, con gran capacidad funcional, analizar el comportamiento de las personas y mostrar publicidad. Y quiere hacer todo esto gracias a diferentes formas de comunicar, como por ejemplo comunicaciones comerciales, publicitarias o promocionales por email y otros medios similares, así como notificaciones emergentes vía push en los teléfonos móviles u otros terminales y dispositivos. Y lo quiere hacer con el conocimiento que vamos a mostrar hoy en este rato en el que vamos a estar juntos hasta las 19:50, momento en el que abriremos ese turno de preguntas. Lo que quiere hacer es comprender y cumplir lo que conocemos en España como ley de cookies, que yo creo que también se debe conocer así en prácticamente todas las partes del mundo. Y visto el caso, para que hayamos tenido pues, a dónde aplicarlo, vamos a ver el contexto general sobre las cookies. Las cookies nos sirven, entre otras cosas, para dotar de mayor seguridad a la página web, dotar también al sitio web de características funcionales, para analizar a las personas y para poder saber qué tipo de publicidad les tenemos que mostrar a los diferentes usuarios. Es publicidad personalizada, gracias a la cual las cookies pues, nos permite llegar de forma pues, más certera al usuario, pero no solamente gracias a las cookies, sino gracias también a otros sistemas alternativos de huella digital, entendida esta como el rastro electrónico que todo ser humano va dejando cuando utiliza terminales informáticos o dispositivos o elementos conectados a cualquier red. En este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que, vamos a empezar por la parte primera, que las cookies debemos diferenciarlas entre aquellas que son de primera parte y de tercera parte. De primera parte son las cookies que son servidas y consultadas por el mismo dominio que estamos visitando. Y las cookies de tercera parte son aquellas que son servidas o consultadas por dominios de terceros. Por ejemplo, si ubicáis un widget de Twitter en vuestra página, la cookie analítica o publicitaria que Twitter sirve a vuestros usuarios sería una cookie de tercera parte. En cambio, una cookie que lo único que haga sea analizar qué tipo de usuario ha entrado dentro de vuestro sitio web, pues sería una cookie de primera parte. Lo que hacen las cookies, entonces, de primera y tercera parte es lo siguiente. Las de primera reconocen al usuario, recuerdan el acceso con login, con el usuario y contraseña, correo y contraseña, es decir, a través de credenciales, almacenan datos sobre la propia navegación por el sitio web, por las diferentes páginas que conforman el sitio web y permiten también monitorizar el camino de compra, recordando, por ejemplo, los productos que hemos incluido o hemos introducido dentro del carrito. Las cookies de tercera parte nos permiten hacer más cosas, como por ejemplo seguir el rastro de un determinado usuario a través de muchos sitios web diferentes, captando, recopilando datos relativos a sus gustos, a sus aficiones, a sus hábitos de navegación, a su forma de ser en la red, a su conducta, básicamente. Gracias a esto se nos permite crear, por medio de las cookies de tercera parte, un perfil mucho más granado de contenido con más información sobre las personas físicas que nos permiten, a su vez, obtener una analítica mejorada y limitar los impactos publicitarios que se muestran a los usuarios que navegan por nuestro sitio web. Y este es el escenario actual, el escenario idílico en el que estamos ahora mismo trabajando, que es magnífico, o por lo menos es o era, porque de repente veis que estas cookies de primera parte y de tercera, que tienen una función muy, muy importante, de repente nos encontramos con que empresas como Google nos muestran estos avisos informativos. Un aviso informativo como este, en el que Google dice, ojo, a partir de 2022 es intención nuestra bloquear las cookies de terceros. Así que este escenario en el que podíamos ofrecer publicidad personalizada a través de perfiles comportamentales a las personas físicas se ve un poco perjudicado.
También lo han dicho, esto mismo, que van a dejar de aceptar cookies de tercera parte otros navegadores o los responsables de estos, como pueden ser los de Safari, los de Firefox y los de otros muchos. Bueno, pues esta situación puede parecer que como que descoloca el cómo se hacían las cosas desde el punto de vista del marketing electrónico, publicitario. La publicidad programática ya habrá que entenderla desde este momento de otra forma, y parece como que se nos cae toda la pirámide, ¿verdad? Bueno, pues en realidad no tenemos que tener ese miedo, aunque podría ser así. Vamos a ver este gráfico de marzo de este año. Más del 60% de los usuarios que navegan a través de Internet lo hacen con el navegador Google Chrome. El resto lo hace con otros navegadores, siendo el segundo más importante Safari y después Firefox. Parece que si Google se carga las cookies de tercera parte, pues nos deja a todos los que ofrecemos publicidad a través de Internet, publicidad programática, nos deja en un lugar un poco peliagudo, peligroso. Si quitamos las cookies de tercera parte, lo que hacemos es no poder, en principio, según parece, crear perfiles de usuarios únicos, añadir etiquetas de consumo, limitar el número de impactos publicitarios o ofrecer una analítica mejorada. Bueno, pues efectivamente parece como que nos estamos enfrentando al abismo. ¿Es así? Pues no necesariamente. Las cookies solo son una pequeña pieza de todas las soluciones que van generando una huella digital del ser humano. Tenemos las cookies, pero también tenemos los webbugs. Los webbugs, los píxeles transparentes o píxeles blancos, o también llamados web beacons, permiten obtener una analítica bastante decente sobre la actividad de un usuario en un sitio web. Os pongo un ejemplo. Cuando entramos en un sitio web que carga un píxel desde el servidor, el dueño del servidor o el responsable del servidor puede conocer, primero, que se ha abierto la página web, obviamente, pero también puede conocer, en segundo lugar, puede conocer la dirección IP del usuario que ha querido abrir esa página web, puede conocer el tipo de navegador, la cantidad de veces que se ha hecho clic en una información. Imaginad entonces que ese píxel de seguimiento se incluye no en un sitio web, sino en un correo electrónico. Bueno, pues gracias a este píxel de seguimiento se puede saber también si el correo electrónico ha sido abierto, si ha sido reenviado el correo electrónico a otras personas, cuántas veces, dónde estaba la persona gracias a la dirección IP, dónde estaba la persona en el momento en el que ha abierto ese correo electrónico o, en el caso anterior, en la página web. Pero no nos quedamos aquí. Tenemos también otras soluciones informáticas, como por ejemplo puede ser el sistema Canvas, basado en HTML5, que lo que hace es permitir al dueño de un sitio web saber qué tipo de ordenador concreto está renderizando una imagen por medio del software y el hardware que tenga, que esté usando el usuario. Se puede permitir una identificación unívoca del usuario y por tanto se le puede también monitorizar y rastrear. Canvas es una de las modalidades o una de las soluciones tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para crear esa huella digital del ser humano. Pero ya os digo, no es la única. Canvas Font nos permite también identificar de manera unívoca a una persona simplemente sabiendo cuáles son las fuentes que están instaladas en el navegador o que pueden ser utilizadas por el navegador o por el dispositivo que esté utilizando el usuario. Además de Canvas, tenemos el WebRTC Fingerprint, que lo que permite es identificar de manera también unívoca un terminal en una red determinada. Sabéis, supongo todos, que el router que os da acceso a Internet, lo que hace es, bueno, pues permitir al sitio web al que nos conectamos conocer la dirección IP. Pero ¿qué pasa? La dirección IP, que es el identificador único que el ISP concede a un router determinado para que pueda acceder a Internet, básicamente. Bueno, pues, ¿cómo podemos saber si hay 5 ordenadores conectados al mismo router? ¿Qué ordenador es concretamente el que se está conectando a nuestra web? Lo podemos hacer gracias a la solución WebRTC Fingerprint, que nos permite, como os decía, identificar de manera local un ordenador en una red determinada a través de la cual se está conectando este usuario a una página web o a un contenido en Internet. El audio fingerprint nos permite hacer algo similar. Lo hace por medio de archivos musicales, archivos de audio, que se intentan ejecutar, no se llegan a ejecutar, es decir, no se escuchan en el ordenador, pero se intentan ejecutar en el propio ordenador. La forma de procesar la información de esos archivos de audio
permite también identificar de manera unívoca a un terminal y por tanto también a su usuario en este caso. Imaginad lo que se puede conseguir uniendo todas estas tecnologías. El giroscopio del teléfono móvil o el acelerómetro permiten conocer, entre otras cosas, incluso las contraseñas que está poniendo una persona en su teléfono móvil. El giroscopio es ese receptor invisible, que la gente yo creo que no sabe que existe, que permite saber si un teléfono móvil se está girando hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el acelerómetro permite conocer la velocidad con la que se está moviendo. Estos dos elementos juntos permiten, por tanto, saber cuando una persona tiene el teléfono en la mano derecha o la mano izquierda, qué número se está marcando. Y no porque reconozca la pantalla en sí misma, sino porque cuando tenemos un teléfono en una mano, para llegar al número 1 o para llegar al número 9 o al 3, hacemos determinados movimientos, aunque sean casi imperceptibles con la mano, lo que hace que el giroscopio y el acelerómetro se pongan en funcionamiento y sean capaces de determinar la 7ª vez que se ha puesto la contraseña, qué contraseña se ha puesto con un 100% de probabilidad de éxito. Pero no nos quedemos aquí, porque tenemos más. La cadencia de pulsaciones hace que, por ejemplo, entidades bancarias o financieras puedan saber, la cadencia de pulsaciones en el móvil, me refiero, en las teclas, bueno, pues puedan saber cuál es quién es el usuario que está tecleando en ese momento. Las personas al teclear en el móvil utilizamos cadencias, es decir, ritmos diferentes a la hora de pulsar. Bueno, pues como os decía, las entidades bancarias, gracias al cómo se pulsan las teclas en la pantalla, pueden saber si el usuario que suele utilizar ese teléfono móvil es el que está ordenando una operación bancaria determinada en un momento determinado. Y simplemente por eso, por la cadencia de pulsaciones en la pantalla. La presión que se hace sobre pantallas que son capaces de reconocer esta presión también permite identificar de manera unívoca a la persona. El UTM o G-GLID para Google también nos permiten hacer esta identificación. El UTM o G-GLID más bien son estos parámetros adicionales que se añaden a la URL que estamos visitando a medida que vamos viajando de una página web a otra. Por ejemplo, cuando pincháis o hacéis clic encima de un banner publicitario, veréis que la URL de la página a la que llegáis es más larga que si hubieseis querido acceder a ella simplemente poniendo el dominio tal cual. Esto es porque se añaden parámetros adicionales a la URL que permiten saber al dueño del sitio web o también al dueño de la campaña publicitaria a través de qué banner entró una determinada persona y poderlo también, poderlo etiquetar dentro de la ficha de potencial cliente, de lead o de cliente final. Además de todo esto tenemos los sistemas GSM y GPRS junto con el Bluetooth y el Wi-Fi o Wi-Fi, que nos permiten también, por medio de la captación de las señales que emite el teléfono móvil, saber dónde está un terminal determinado, un terminal móvil, un teléfono móvil, cuando accede a un lugar, a un espacio. Imaginad un congreso en el que el organizador del congreso quiere saber dónde os sentáis. Bueno, pues lo puede hacer de forma muy sencilla. Lo único que tendría que hacer es colocar 3 o más receptores y emisores de señales Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPRS dentro del propio recinto para llegar a identificar y triangular las señales que emiten vuestros teléfonos móviles. Ante todo esto, ¿qué se puede hacer para que no me identifiquen? Pues apagar el móvil, pues ni siquiera apagando el teléfono móvil. Lo que se llama el baseband o la banda base permite también identificar de manera unívoca un terminal móvil o fijo simplemente por el hecho de que tenga una batería cargada dentro. Las baterías, aunque el teléfono móvil esté apagado, hacen que el circuito interno esté recibiendo con una determinada intensidad señal o capacidad eléctrica. Bueno, pues las ondas que emite el teléfono móvil gracias al mero hecho de que tenga una batería permiten, ya que las ondas son diferentes según el terminal, identificar de manera unívoca un terminal y por tanto también se podría llegar a identificar al usuario. Estas son algunas de las soluciones tecnológicas que se están utilizando para recoger a través de la huella digital datos de las personas. Datos como por ejemplo todos los que vemos aquí. Por ejemplo, podemos recopilar datos como cuánta batería le queda al usuario, cuál es la lista de fuentes de texto que tiene instalado que puede utilizar, las pulsaciones que tiene, esta vez más que la cadencia de pulsaciones en el móvil, las pulsaciones
que tiene de verdad, biológicamente hablando, por medio de los wearables o de las pulseras o los relojes que se pone en pues, la muñequera o en la pulsera. Se puede conocer la capacidad del procesador que está utilizando la persona, la resolución de la pantalla, el tamaño de la pantalla. Supongo que las personas que habéis utilizado alguna vez Tor os habréis dado cuenta de que al hacer grande la ventana de Tor, Tor nos avisa, nos dice, ojo, que por el hecho de que hayas hecho grande la ventana para que se ajuste al tamaño de tu pantalla, te pueden llegar a identificar de manera unívoca, simplemente por ese dato. Como veis, hay un montón de datos que estamos ofreciendo sin darnos cuenta por medio de la mera navegación a través de sitios web. Por tanto, que desaparezcan las cookies de terceros, como nos dicen Google, Safari, Firefox y otros navegadores, ¿es un problema? Pues en realidad no, parecía que nos estábamos acercando a un abismo a través del cual, bueno, pues habría que volver a repensar otra vez todas las prácticas de publicidad programática, pero lo que vemos es que la huella digital es tan amplia y es tan vasta de contenido, permite obtener tantísimos datos que se puede llegar a identificar no solamente igual, sino mejor a las personas físicas que como se hacía antes solo a través de las cookies. Muchos medios de comunicación, como los que veis en pantalla, pues mencionan cuál es hacen referencia a cuál es el problema al que nos enfrentamos gracias a estas tecnologías o por causa de estas tecnologías, como por ejemplo el hecho de que llevar un reloj conectado al teléfono móvil en la muñeca permite al propietario, a la empresa que nos está ofreciendo los servicios de software en SaaS, en Software as a Service del reloj, le permite conocer la contraseña que tecleamos en nuestro teclado. Tenemos a ESET, por ejemplo, una de las principales empresas de ciberseguridad que hay en España, bueno, pues que nos alerta de que gracias al smartphone, al acelerómetro que hay en el smartphone, se te puede llegar a rastrear. Y así muchas más cosas que vamos encontrando, muchas más noticias que vamos encontrando en medios de comunicación. Ante el hecho de que Google haya dicho que ya no va a aceptar más las cookies de terceros, bueno, pues se nos ofrecen soluciones para poder llenar ese vacío, ese hueco que dejan las cookies de terceros que ya no van a existir. Tenemos estas tres vías de solución, el People-Based, el ID Universal y el Google Privacy Sandbox, que son, pues como os digo, son tres soluciones que la industria está ya investigando para ver cómo llevarlas a cabo y con cuál pueden obtener más beneficios. El People-Based es una solución a través de la cual se captan los datos, como se ha hecho toda la vida, por medio de formularios, por medio de los datos que aporta el propio cliente o el propio potencial cliente a través del sitio web, y se crean perfiles. El ID Universal se basa en la puesta en común de bases de datos entre diferentes empresas en lo que se llama un jardín amurallado, que básicamente es un acuerdo entre varias empresas que permite solamente a estas empresas compartir sus bases de datos, siempre con la correspondiente legitimación, que puede ser, por ejemplo, la autorización del usuario. Y por último encontramos el Google Privacy Sandbox, que es la solución que nos pone Google sobre la mesa, gracias a la cual se van a ir almacenando los datos del usuario en su propio terminal, en su navegador. Y esto va a permitir que un sistema basado en inteligencia artificial vaya etiquetando a las personas y las vaya uniendo en cohortes, es decir, en grupos generados por medio de esas etiquetas con las que se van etiquetando a las propias personas o se las va clusterizando. Este sistema de cohortes, o también llamado flock, junto con el pigging, el badger, el sistema de measurement para hacer mediciones y analítica, está generando un grave problema aquí en Europa, porque no llega a casar bien con lo que nosotros en Europa denominamos como ética de la inteligencia artificial. Se están haciendo pruebas para ver cómo se puede llegar a implementar un sistema basado en inteligencia artificial para etiquetar a las personas sin que se llegue a clusterizar al ser humano en función, por ejemplo, de su raza, de su sexo, de su género o de otras particularidades que no deberían. Bueno, pues ese es el gran problema que nos ofrece el Google Privacy Sandbox y sobre el que se está ahora mismo trabajando. En cualquier caso, para 2022, esta última solución, Google Privacy Sandbox,
se va a implantar según las últimas noticias y tendremos que lidiar con las evaluaciones de impacto sobre la protección de datos que haya que hacer y demás. Ya llegará. Bueno, en cualquier caso, estas son las soluciones. ¿Y cuáles son las tendencias por parte de los usuarios para mejorar su privacidad? Es como, bueno, la situación es, oh Dios mío, me están rastreando por todos los lados. Voy a intentar mitigar la forma en la que me pueden rastrear. Bueno, pues tenemos la solución Do Not Track o DNT que se puede activar desde el navegador. Os recomiendo que os metáis en la parte de configuración de Firefox o de Google Chrome y busquéis esta sección de Do Not Track para que podáis decir a los sitios web que preferís no ser rastreados. Si lo habéis indicado en el navegador, el sitio web no os puede rastrear. Si no habéis indicado nada o habéis indicado que lo queréis tener desactivado, no quiere decir que hayáis otorgado autorización. Lo único que quiere decir es que os tienen que preguntar. Y si quieres dar la autorización, pues autorizas. Pero os tienen que preguntar para que vosotros podáis aceptar o no ser analizados o ser rastreados. En cualquier caso, Do Not Track es un estándar muy interesante que os recomiendo seguir. La segunda tendencia es la instalación de bloqueadores de publicidad, como por ejemplo pueda ser AdBlock, AdBlock Plus, Ghostering. Son muy interesantes en el sentido de que bloquean a terceros que os quieren rastrear y monitorizar. Y son menos interesantes en el sentido de que algunos de estos rastreadores se quedan con vuestra navegación. Así que el hecho de que uno de estos responsables de un bloqueador se quede con vuestra navegación, tenéis que ponerlo en la balanza de las cosas que queréis llegar a aceptar o no, a cambio de tener una mejor privacidad o mejor incluso navegación más rápida a la hora de, pues eso, de navegar de forma natural, gracias a que no se cargan banners publicitarios ni se cargan tampoco rastreadores como los que estáis viendo en pantalla de Facebook y otras redes sociales. Y por último, llegamos a otras dos tendencias por parte de los usuarios que sí son eficaces y dos más que no son eficaces. Las que sí son eficaces pues son las siguientes: cambiar de navegador haciendo que el tamaño de la pantalla, de la ventana sea de una forma o de otra, quitando, pues, por ejemplo, reduciendo un poquito de la derecha un día, un poquito de arriba abajo, bueno, pues vamos cambiando y cambiando también de navegador. Lo que hace esto es impedir un poquito más el rastreo o la monitorización de nuestras actividades y deshabilitar Java o JavaScript. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que no tiene mucha utilidad para mejorar nuestra privacidad es utilizar VPNs o ventanas de navegación de incógnito. Básicamente porque esto no ayuda a mitigar el rastreo que puedan hacer sobre ti a través de la huella digital. Normativa española que tenemos que tener en cuenta. Como os dije, esto tiene muy poco contenido, porque el que quiera dedicarse a esto pues tendrá que estudiársela bien. Básicamente es, por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, que nos da un barniz sobre cómo tiene que hacer la empresa para proteger los datos de las personas allá donde se encuentren. Por ejemplo, una sociedad que está en España tiene que cumplir la normativa de protección de datos y de cookies para los usuarios que están en España y para los usuarios que están en cualquier parte del mundo, da igual donde estén, ¿vale? Eso es súper importante. Y lo segundo, tenemos la normativa local. La normativa local es diferente en cada país. En España tenemos normativas que permiten o no el rastreo, como pueden ser la LSSI, la Ley 34/2002, como puede ser también el Esquema Nacional de Seguridad para las administraciones públicas y otras entidades que lo que hacen es gestionar actividades que son fundamentales y que son prioritarias para el mantenimiento de los recursos básicos para la ciudadanía. Son las infraestructuras críticas, básicamente. Y luego tenemos adicional, también la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas estaría vinculada, y el Estatuto de los Trabajadores, que nos indica también si la persona empleadora puede monitorizar la actividad de los trabajadores para saber si son productivos o no. Bueno, pues hay muchas normas que se juntan, norma local que hay que tener en cuenta para esto. Y aquí es con donde se acaba la parte legal para ir a la de fondo, ¿no? Al cómo hay que hacer con el banner de cookies que a todos nos impacta cada vez que queremos navegar por un nuevo sitio web. Estas son algunas de las herramientas que están a vuestra disposición gratuitas, los que diseñáis y desarrolláis sitios web.
para que las podáis descargar y utilizar. Son gratis. Yo recomiendo empezar por la de la Comisión Europea, el Cookie Consent Kit, pero vamos, ahí tenéis otras herramientas que las podéis hacer ahora captura de pantalla y quedaos con ellas o las escribís para poder tenerlas siempre presentes, o si no, no las preguntáis y os las decimos, que son estas de aquí. La de OneTrust, por ejemplo, tiene buena pinta también, es gratuita para un único dominio, vale la pena que le echéis un vistazo. Eso sí, igual que para ir, por ejemplo, si necesitáis que os operen, pues vais a un hospital, ¿no? Bueno, pues igual que para eso hay que contar con un especialista, pues para instalar y que funcione un sistema de bloqueo de cookies de forma adecuada y correcta, necesitaréis contar con especialistas informáticos y juristas que estén avezados en la materia, o sea, que sepan de lo que hablan. ¿Bien? Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos, además de lo que os acabo de decir, cuáles son las herramientas, lo que tenemos son una serie de instrucciones que hay que seguir para saber cuándo se pueden instalar las cookies y cuándo no, y cómo tiene que ser ese banner de cookies que nos muestran los sitios web. Y esta parte la vamos a hacer a través de una serie de slides, de presentaciones, de pantallazos, a través de los cuales os voy a decir que no se puede hacer y que sí se puede hacer, ¿vale? Bueno, pues empezamos por esta. No es legal mantener los rastreadores analíticos, funcionales o publicitarios activados. Es decir, las cookies siempre desactivadas. Cuando un usuario entra en vuestro sitio web, tiene que entrar limpio de cookies, a salvo de ser rastreado. ¿Bien? Bueno, pues el banner de cookies tiene que marcar todas las cookies como desactivadas. Vamos a ver un ejemplo. Este es un buen ejemplo. Las cookies estadísticas de marketing desactivadas. Bueno, aquí las funcionales las están llamando funcionales cuando en realidad son técnicas las que tenía este sitio web del que hice la captura pues activas. Bueno, las técnicas, si son necesarias para poder navegar por la página web, se pueden instalar. Lo único que hay que hacer es avisar e informar sobre el tratamiento de datos que se va a realizar, ¿vale? Pero las estadísticas y las de marketing, desactivadas por defecto. Más cosas. Hacer scroll, continuar navegando, dejar pasar el tiempo o al que el usuario haga clic en cualquier lado no es una habilitación, es decir, no es una aceptación para la instalación de cookies. Hay que esperar a que el usuario haga clic en el botón aceptar, que aquí en este ejemplo lo tenemos como guardar y aceptar. Es decir, solo después de que el usuario haya hecho clic en el botón guardar y aceptar, o aceptar todas las cookies, o aceptar las cookies solamente publicitarias, solo después de que el usuario haya hecho clic se le pueden activar las cookies, pero no antes. Y nunca por continuar navegando, nunca por hacer scroll por la página web, por dejar pasar el tiempo, por cambiar de página web, o simplemente porque el usuario haga clic en cualquier parte de la página web. Por supuesto, es ilegal instalar al usuario cookies que no haya aceptado. Lo que hay que hacer es siempre mostrarle al usuario qué cookies se van a instalar para que el usuario pueda tomar una decisión informada. Y en este sentido, para que pueda tomar una decisión informada, el banner de cookies tiene que estar ubicado de tal forma que se vea la política de cookies y que el usuario pueda entrar en la política de cookies para observarla, para leerla y para poder tomar una decisión. Importante, la política de cookies, abajo, que siempre tiene que estar en algún sitio visible de la web, pero suele estar abajo, en el pie, debe contener la palabra cookie. No vale poner política de cosas en general. Tiene que poner la palabra cookie porque es la palabra con la que ya la gente sabe que hay algo vinculado con esta materia de los rastreadores que debería leer. Otra cosa es que la lea. A ver, menos de un 0,02% de la población se lee los avisos legales. Pero ese pequeño porcentaje que se los lee es porque algo quiere. Y si no le damos lo que quiere, nos puede meter en un lío muy gordo, de hasta los 20 millones de euros para el caso de los autónomos, o hasta para los autónomos, o hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global del grupo de empresas del año financiero anterior para las empresas, lo que sea más elevado, más hasta 30.000 euros o hasta 150.000 euros por simplemente haber incumplido la normativa de cookies. Así que, ojo con esto. Más cosas que hay que tener en cuenta. No se pueden ocultar las cookies analíticas y publicitarias diciendo que solamente se instalan cookies necesarias. Si instalas cookies publicitarias, dilo. Y dilo de forma completa para que la gente sepa lo que vas a hacer con sus datos.
Así que, ya que lo dices, dilo de manera granular. Granular es señalar o identificar las diferentes cookies que se van a instalar. No es necesario poner los nombres concretos de las cookies, como veis aquí en el ejemplo, porque los nombres de las cookies cambian. Lo que sí que es necesario es nombrar el tipo de cookie concreta que se está instalando junto con el tipo de datos personales que va a tratar y, entre otras cosas, durante cuánto tiempo se va a mantener activo este tratamiento o cuánto tiempo dura la activación de la cookie. La política de cookies. Bien, es ilegal ofrecer un desglose de cookies que no permita al usuario elegir unas sí y otras no. No se puede poner un banner de acéptalas todas o no entras. O ninguna, pero ninguna oculto. Bueno, pues en vez de esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es ofrecer un desglose, como os decía, granular, no excesivo en el sentido de que el usuario pueda aceptar todas las publicitarias o todas las analíticas, o solamente las funcionales, o solamente las necesarias, ¿vale? Que para que el usuario decida libremente. Es totalmente ilegal poner frases como te instalamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación por nuestra página web. Si veis una política de cookies, si veis un banner de cookies que ponga esto, que se hace para mejorar la experiencia, sabed que, dado que es una frase prohibida, a esa empresa le puede caer ya de por sí una multa de hasta 30.000 euros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es informar de manera expresa sobre la finalidad concreta de cada tratamiento. Es decir, hay que explicar qué se hace con los datos personales. Es ilegal omitir información de primera capa de protección de datos. Es decir, si existe un responsable de tratar los datos, que suele ser la empresa, que es la empresa responsable de la página web, que es donde estamos, bueno, pues hay que poner quién es ese responsable. Así que no hay que ocultarlo, hay que poner quién es el responsable del tratamiento de datos que se vayan a hacer con las cookies, hay que indicar también cuál es la finalidad de ese tratamiento, qué datos personales se van a tratar. El principio de obviedad nos dice que en temas de protección de datos que cuando no es obvio el tipo de dato que se va a tratar, pues hay que indicarlo. Bueno, pues como no es obvio el tipo de datos, lo indicamos. Pues en este caso, en el caso del ejemplo, se trata la IP y la URL de navegación del usuario por nuestro sitio web, ¿vale? Entonces, repito, hay que indicar el responsable, la finalidad, el tipo de dato, pero también hay que indicar cuáles son los derechos que tiene la persona, por lo menos el de darse de baja o rechazar este tratamiento, y un enlace a un sitio web, más que un sitio web, a una página web donde se pueda leer más información sobre las cookies y a través de la cual el usuario informado pueda ya tomar la decisión sobre si quiere o no que se le instalen las cookies técnicas. O sea, más que técnicas, no, las cookies en el sitio web. Fijaos en un detalle sobre este aviso. Fijaos en el detalle de que pone minimizar aviso, pero no pone aceptar. Esta es una excepción legal. Cuando únicamente se van a instalar rastreadores solo para ciberseguridad, es decir, solamente para que no te tumben el sitio web, para que no te hagan un deface, para que no craqueen la página web a través de un ataque de fuerza bruta, para que, bueno, pues cuando por ciberseguridad necesitas instalar rastreadores, los instalas sin pedir permiso, ¿vale? Es un tipo de cookie muy, muy especial sobre la cual hay que informar siempre, pero para la cual no hay que pedir autorización. Lo que se dice es lo que va a pasar es por motivos de ciberseguridad, mira, te voy a rastrear, voy a analizar tu navegación y no te puedes negar. Esto es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces se muestra y se debe minimizar el banner para que el usuario que quiera volver a tener acceso a esta información pueda volver a abrirlo, volver a verlo y pues si quiere poner una reclamación, pues la puede poner, pero vamos, que no hay alternativa. Yo tengo este banner en concreto en uno de mis sitios web. Vale, más cosas. No ocultéis el botón de aviso legal. Los banners de cookies a veces se ponen abajo de la página web y tapan el botón del aviso legal. Tapar el aviso legal, pues no ha lugar. Siempre se debe poder visitar el aviso legal, el aviso de privacidad y el aviso de cookies antes de que el usuario tome la decisión sobre si instala o no cookies. Bien, así que siempre es obligatorio permitir el acceso a la política de cookies o política de privacidad. Como veis, hemos hecho un barrido
por las cosas más importantes en relación con esta materia. Y ahora os voy a presentar en pantalla algunas preguntas frecuentes que suelen surgir cuando hablamos de cookies, para que en el tiempo de los 10 minutillos que tenemos por delante, si alguna de las personas que estáis conectadas queréis que toquemos alguno de estos puntos, simplemente lo tenéis que preguntar en el chat, Arantxa da la palabra y vamos sobre ello, ¿vale? Pero vamos a leerlas para tenerlas presentes. La primera, en el banner de cookies o en la política de cookies, ¿es obligatorio informar sobre el tiempo que las cookies tratan los datos? ¿Durante cuánto tiempo se conserva esa cookie activada? ¿O simplemente basta con informar de que se trata, o sea, de que se activan cookies analíticas, publicitarias, de primera parte y de terceros y ya? Bueno, pues esta es la primera pregunta. La segunda, ¿el consentimiento que da el usuario sobre las cookies caduca? Si el usuario, vamos a ahondar un poquito más en esta. Si un usuario ha pulsado el botón aceptar, acepto las cookies publicitarias, ¿ya está? ¿Es eterno ese consentimiento o caduca? El tercero, ¿puedo usar un muro de cookies? Es un banner que dice, o me aceptas las cookies publicitarias o no entras. O me aceptas las cookies analíticas o no entras. Cuarta pregunta, si el usuario no me acepta las cookies en la primera página, ¿se lo puedo volver a preguntar en la segunda página y en la tercera página y en la cuarta página o la semana siguiente hasta que me las acepte? Bueno, pues esta es una pregunta que tiene tela. Quinta, ¿tengo alguna obligación sobre cookies? Si utilizo widgets, botones de estos de like de Facebook, Twitter, ¿tengo alguna obligación? ¿O simplemente instalo el widget de Twitter, que es como ese cuadradito donde se ven mis tweets y ya está? Y no tengo que hacer nada más. Bien, estamos ya llegando al final. ¿Puedo ocultar el botón rechazar todas? ¿Esos banners de cookies que muestran el botón de aceptar y configurar son correctos? ¿O tiene que mostrarse el botón de aceptar, configurar y el de rechazar todas? Esto es súper importante. Ya por último, la última. ¿La ley de cookies afecta también al email marketing? Es decir, si gente se suscribe a mi newsletter, yo a esa gente la puedo monitorizar sabiendo si ha abierto el correo electrónico que le he enviado con publicidad o no. Este tiene tela, ¿eh? Vale, bueno, pues estas son las preguntas fundamentales que las dejamos aquí. Si alguna persona de las que está conectada quiere que saquemos alguna de estas preguntas, pues adelante. Y si no, pues utilizamos estos 10 minutos para contestar otras preguntas. Pues Arantxa, todo tuyo. El micro es tuyo. Muy bien, Pablo. Oye, pues muchísimas gracias. Aquí tenemos Blanca, nos pregunta que le interesa mucho la pregunta de las cookies y los emails. Entiendo que es la última, ¿no, Blanca, a la que te refieres? Y la 2 también hay interés, Pablo. Podéis abrir micrófono que no pasa nada, que quizá es más ágil. Pues Vale, la 7 y la 2 puedes comentar. Primero por la 7 y luego la 2, porfa. Venga, pues vamos a ello. Primero la 7 y luego la 2. ¿La ley de cookies afecta también a los emails que envío? Pues para responderla, lo que voy a hacer es ir directamente a la pregunta 7 para que, además de contar con mi palabra, contéis con el informe de la Agencia Española de Protección de Datos 11-2014, en el que se nos indica que la ley de cookies es totalmente aplicable al email marketing, de manera que un usuario puede suscribirse a la newsletter y puede, si quiere, además, permitirte saber si abre los correos electrónicos o no. ¿De acuerdo? Lo voy a volver a reestructurar. Yo me puedo suscribir al boletín, a la newsletter de una empresa, para que la empresa me envíe sus noticias, su información. ¿Vale? Bueno, pues esto, yo me inscribo y recibo el boletín. Bueno, pues esta suscripción no autoriza a la empresa a saber si yo he abierto el correo electrónico que me ha enviado. No habilita a la empresa. Si la empresa quiere saber si yo abro sus correos electrónicos publicitarios, me lo tiene que preguntar aparte. Me lo tiene que preguntar a través de una casilla sin marcar, en la que ponga, ¿me permites saber si abres los correos electrónicos que te envío? ¿Me permites hacer analítica para saber si los reenvías a otras personas? Para saber cuál es el tamaño de tu pantalla, cuál es tu dirección IP, cuál es tu navegador. ¿Me lo permites? Y el usuario que se suscriba a la newsletter, si quiere, acepta esto. Y si quiere, no.
y siempre, por supuesto, es revocable esta autorización. ¿Vale? Esto es súper importante. Cada 6 meses hay que volver a informar al usuario de que este tratamiento está teniendo lugar. Y cada 24 meses la autorización caduca. Así que hay que volver no solamente a informar, sino a volver a pedirle que autorice que se le siga haciendo analítica sobre la apertura de los correos en relación con el email marketing. Bueno, Muy bien. pues vamos a la 2, entonces. Y la 2 es, Ok. ¿el consentimiento que da el usuario sobre las cookies caduca o es eterno? Caduca. A los 24 meses caduca. Así que el consentimiento que da el usuario haciendo clic al botón acepto las cookies pierde su validez después de 2 años. Y por tanto, a los 2 años, a los 24 meses, hay que volver a mostrar el banner diciéndole: te he deshabilitado toda la analítica, ¿me lo vuelves a permitir? Y el usuario, si quiere, lo puede volver a permitir. Tiene tela, Ok. ¿eh? Interesante, interesante. Las Volvemos a las preguntas. vale. Luciano también pregunta si hay alguna bibliografía sobre todo, pues, todo el tema que estás comentando o todos los temas que estás comentando en el webinar. Pues ¿Alguna sí. referencia que quieras De dar? hecho, sí. O sea, la mejor referencia que os puedo dar es que os apuntéis a uno de los cursos que impartimos en Gende, donde ofrecemos toda esta información de manera pormenorizada, punto por punto, uno detrás de otro, ayudando a la gente a que no solamente lo entienda, sino que salga sabiendo hacer. Pero bueno, hasta que llegue ese momento, os doy un enlace donde tenéis algo más de información para que vayáis teniendo algo donde picar. Os lo dejo, si os parece, en el chat. Y lo que os voy a compartir, también os digo que es para que lo sepáis. Dadme un segundo que lo estoy terminando de buscar. Vale, lo que... Uy, estaba escribiendo donde no es. A ver, lo que os voy a compartir es una página web bueno, que es la mía, básicamente, es mi sitio web, donde creé un repertorio, un elenco de temas que son de extrema actualidad sobre normativa de protección de datos y de cookies. Y lo creé porque mis alumnos de un curso que antes yo daba sobre temas de protección de datos en el Colegio de Abogados, antes de que ocurriese todo esto de la pandemia y demás, bueno, pues me dijeron: oye, necesitamos información sobre esto y no hay dónde encontrarla. ¿Nos puedes facilitar algo? Les dije: sin problema. Os voy a crear un elenco de enlaces a contenido a contenido útil sobre esta materia para que lo vayáis investigando por vuestra cuenta. Sé que lo que os he enviado no es un manual, porque crear un manual sobre esto es hiper difícil, muy difícil. Lo que os he enviado es una serie de enlaces con una descripción de qué es lo que os vais a encontrar si entráis en ellos. Pero bueno, por lo menos tenéis algo que puede ser, pues eso, de utilidad hasta que nos veamos en Gende. Es una muy buena referencia, efectivamente, Pablo. Gracias, la que has compartido. Nada, Vale, comentamos más cositas que han surgido aquí. Interés por la pregunta 4. Si el usuario no me acepta las cookies, ¿se lo puedo preguntar de nuevo? Vale, esa es una también, bueno, es que todas las preguntas que os he puesto aquí, como son las frecuentes, considero que son las mejores preguntas que se pueden hacer. Así que, buena pregunta, vamos a ella. Pues la tenemos aquí. La Ley de Competencia Desleal, que es una norma local española, prohíbe insistir a las personas con mensajes de este tipo. Esta ley del siglo pasado, de hecho, estaba pensada para llamadas telefónicas, pero es aplicable también al marco de lo que se llama ley de cookies. En el siguiente sentido: si un usuario te ha dicho que no quiere que rastrees su navegación, que conozcas sus hábitos y costumbres, que no quiere que conozcas qué tipo de ordenador tiene, no se lo vuelvas a preguntar. No se lo vuelvas a preguntar. De hecho, volvérselo a preguntar es una práctica que se considera agresiva por acoso. Así que, en este punto, si el usuario te ha dicho que no, a la semana siguiente está prohibido volver a preguntárselo. Así que, pues te aguantas pues, hasta que el usuario cambie de navegador y se lo puedas volver a preguntar de cero, porque no haya ninguna cookie guardada que memorice su aceptación o su rechazo. Pero bueno, ahí lo tenemos. Así que
es ilegal volver a preguntar al usuario de nuevo si quiere otra vez las cookies cuando ya ha dicho que no. Eso sí, un dato importante, el banner de cookies tiene que poder volverse a lanzar si el usuario quiere, para que el usuario que no aceptó las cookies publicitarias las pueda aceptar. Cosa que yo alguna vez sí que he hecho, porque me doy cuenta de que la publicidad que me sirven en la página web, es decir, la publicidad que me muestra el sitio web, no está personalizada para mí y me resulta incluso agresiva a veces. Así que lo que he hecho es volver al banner de cookies y aceptarlas para que me personalicen la experiencia. Bien, así que, como os decía, es ilegal volvérselo a preguntar, pero es legal y además es obligatorio darle la oportunidad al usuario para que pueda replantearse las cookies que aceptó y las que rechazó. Muy interesante esto, porque además hay muchos sitios donde las piden de manera continuada, siempre que entras. Sí, sí, es muy, bueno, muy buenas preguntas todas. Totalmente. Vale, hay otra aquí que responde, es la misma que esta, ¿vale? Dice, pero el consentimiento de las cookies no se debe solicitar en cada acceso. Has respondido ya, has explicado que no. Al final las cookies tienen un tiempo de conservación, ¿verdad? Has respondido 24 meses, ¿no? Lo has comentado. Vale. Exacto. Entonces, Sonia, esa es la respuesta. Y hay aquí, vale, otra pregunta, hay otras dos más. La desaparición de las cookies de terceros en los navegadores, considerando que, que las cookies son técnicas para obtener datos personales y todas las opciones que presentaste como soluciones, no es solamente un tema semántico, es decir, son otras herramientas que hacen lo mismo. ¿Nos explicas la diferencia? Claro, os la explico. Lo que quiere, a ver, es más que un tema semántico. Lo que quiere Google, y ahí es donde entra su Google Privacy Sandbox, lo que quiere es utilizar los ordenadores y los móviles de todas las personas que navegan a través de Internet como si fuesen ordenadores y móviles propios de Google. Lo que quiere es lo que se llama Cloud Edge. Cloud Edge, espera un momento, me voy a quitar el este y os lo explico de cara. Lo que quiere Google es lo siguiente, es utilizar vuestros ordenadores a través de lo que se llama el Cloud Edge. Hay tres tipos de cloud, es decir, de nube, ¿no? Está la nube normal, como por ejemplo puede ser un servidor donde alojas tus contenidos y puedes volver a descargar cuando tú quieras. Está la nube fog o niebla, que es la cloud fog, que básicamente es una serie de ordenadores donde vas almacenando tus datos, pero que están desperdigados por el planeta o por un país. Y luego está el Cloud Edge. Cloud Edge es instalar software con capacidad de ejecución autónoma en servidores y en ordenadores y en terminales ajenos al propio responsable, de manera que puedan trabajar de manera, como os he dicho, autónoma. Os pongo un ejemplo. Farolas inteligentes. Son farolas, imaginad 3 farolas, una de ellas falla, vamos a poner que falla la de en medio. Bueno, pues las farolas que están a los laterales deciden de manera autónoma alumbrar más a la zona central. Bueno, pues esto lo hacen sin necesidad de mandar una orden de una query, una petición de información al servidor central. Lo hacen de manera autónoma. Bueno, pues eso es lo que quiere Google. Lo que quiere Google es utilizar nuestros ordenadores como si fuesen suyos. ¿Para qué? Para etiquetar a las personas y por medio de un sistema de inteligencia artificial otorgar la posibilidad a los anunciantes de presentar publicidad sin dar información de las personas físicas a los anunciantes. Así que es mucho más de lo que parece, es un despliegue de inteligencia artificial basado en software que decide de manera autónoma en los propios ordenadores de las personas, que tiene tela. Tiene tela, esto da para otro webinar y bueno, y hacer research previo. Vale. Por el tiempo, hay dos últimas preguntas. ¿Te parece bien si te las planteamos y terminamos aquí? Por supuesto, sí, sí. Dale. Vale, genial. Pues a ver, bueno, hay una persona que comenta, Diego Beltrán, que si puedes volver a repetir lo que comentaste sobre el seguimiento de los empleados a través de cookies en estos momentos de teletrabajo, por favor. Claro, claro, por supuesto. La persona que emplea a otras, es decir, pues quien dirige la empresa, tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de comprobar que esos trabajadores, que las personas trabajadoras de la empresa, cumplen aquello a lo que se han comprometido. Y esto a veces pues hace que el empleador tenga que monitorizar un poco la navegación de los usuarios o saber si el usuario que tiene que estar, por ejemplo, redactando un escrito en Word de
pues por ejemplo de Office o de Microsoft o de LibreOffice, pues lo está haciendo. Bueno, pues esto habilita al empleador a poder monitorizar, después de haber avisado a las personas, después de haberlas avisado, monitorizar cierta parte de su actividad para comprobar que realmente están cumpliendo sus obligaciones. No quiere decir meterse en su vida privada, ni tampoco quiere decir leer sus correos electrónicos personales, ni muchísimo menos. Es simplemente comprobar de manera laboral o profesional que las labores para las cuales ha sido contratada una persona se están cumpliendo. Y sí, se puede hacer a través de sistemas de monitorización o sistemas analíticos como los que hemos comentado, como puede ser, por ejemplo, el mero movimiento del ratón por la pantalla. Bueno, pues esto también se puede llegar a analizar. Y como dato final sobre este punto, antes de que el empleador pueda hacer esto, tiene que haber informado de manera completa y de manera muy sencilla de entender a las personas trabajadoras que van a ser analizadas. Y tiene que reiterar y repetir esta información pues prácticamente siempre que pueda, una vez a la semana por lo menos, o si es demasiado, pues una vez al mes, pero no lo puede hacer porque le dé la gana. ¿Vale? Ajá. Vale, muy interesante. Y la última pregunta, que también es súper interesante, comenta Blanca Blanco, hay una práctica que se está poniendo de tendencia, en la cual se premia recompensa con tokens a quienes acepten compartir sus datos. ¿Hay algo previsto sobre eso en la normativa? Pues es muy buena pregunta y también comentamos este tema en las clases en relación con ética en el uso de datos personales. Y sí que existe algo. Ese muro de cookies que decíamos que es ilegal, a veces es legal. Es legal cuando la persona paga por poder acceder a los contenidos sin ser monitorizado. Cosa que, claro, nos lleva pues, a una situación en la que tenemos que pensar si queremos esto para la humanidad. Es decir, si las personas que sean más ricas económicamente, es decir, que sean pues más capaces, pueden navegar y pueden visitar sitios web sin necesidad de desnudarse electrónicamente, sin que reconozcan su información y sin que les hagan perfiles. Y sin embargo, las personas que somos un poquito menos pudientes, pues sí que tenemos que desnudarnos electrónicamente frente a otros para poder acceder a la misma información. Entonces, lo que hay es eso, es esa previsión legal, que sí que se permite crear esa condición a través de la cual, para acceder al mismo contenido, puedes hacerlo pagando con tus datos, como sucede con Facebook, según el Tribunal Supremo de Alemania, o pagando con dinero, como se ha indicado, por ejemplo, en la última guía de cookies de la Agencia Española de Protección de Datos. Muy bien, muy interesante. Tela, sí, sí, sí. Esto y el que no se haya visto el documental de Netflix de The Social Dilemma, después de tu webinar, es un buen cóctel para terminar de incitar a temas de ética y de, bueno, y de las decisiones de la humanidad con respecto a todo lo que hay ahora encima de la mesa. Sin duda. Vale. Bueno, pues Raquel, preguntas y te respondo que si estamos organizando algún webinar orientado a la explotación de datos de usuarios tras el fin de las cookies. Me refiero, por ejemplo, a cómo gestionar audiencias a través de las diferentes plataformas publicitarias. Muy buen tema de actualidad y tomamos nota para seguir informando a la comunidad a futuro. ¿Vale, Raquel? Bueno, pues no me queda más que daros las gracias, Pablo. Es súper interesante, la gente lo ha ido comentando en el chat. Enhorabuena, Pablo, eres un crack. Os lo he dicho al principio, no quería hacer spoiler, pero esto iba a entretener, iba a captar la atención y a hacer pensar, que no es poco. Así que muchísimas gracias a ti, Pablo, y bueno, y a toda la audiencia que ha querido escucharte y compartir una tarde con nosotros. Muchas gracias, Arantxa, también, y gracias también a todas las personas que nos habéis seguido desde el principio y especialmente a las personas que habéis interactuado con nosotros a través del chat, y gracias de verdad a todas las personas que ahora mismo están agradeciendo esta ponencia, porque para nosotros desde GEMD es un orgullo, es una satisfacción poder seguir ofreciéndoos contenido de total actualidad y de mucha utilidad. Efectivamente, me has quitado la palabra de la boca. Un believer igual que yo con GEMD. Bueno, pues que tengáis una muy buena tarde todos y muchísimas gracias. Hasta ahora.